Presupuesto mensual. Si existe una asignación que debería ser obligatoria en high school para poderte graduar, es cómo gestionar un presupuesto mensual. Ya que debido a la ausencia de uno, hoy en día, a todos los niveles, macro, micro y personal, estamos sobreendeudados y sobre todo mal acostumbrados a que la única forma de salir del problema es por medio de un rescate económico por parte del gobierno. Pero ¿qué es exactamente un presupuesto mensual? ¿Y en qué nos beneficia? O al no tenerlo, ¿en qué forma nos perjudica? Un presupuesto es la herramienta más útil y sencilla de poder administrar en qué o de qué forma gastamos nuestro dinerito. Presupuesto o el manual de instrucciones de cómo debemos administrar nuestras finanzas, hoy lo vamos a explicar en el formato que solo Coyote Financiero lo puede explicar. Cuando estaba en mis 20s, me recuerdo de que sentía que estaba trabajando mucho, ganando muy buen dinero, pero al final del mes y usualmente al final del año, cuando me reunía con mi contador, no sentía que estaba progresando. Así que un día él me dijo, mira, cuando hablamos de administrar tu dinero, no es el que más tiene el que progresa, sino el que menos necesita. Entonces, ¿qué es un presupuesto? ¿O qué propósito debería de cumplir? Un presupuesto es simplemente la forma en la que gastas tu dinero. Todos los meses vamos a gastar en cosas como vivienda, transportación, alimentación, utilidades, entretenimiento, endeudamiento, ahorro e inversión. El problema es que no sabemos exactamente cuánto en cada una de las categorías. Eso es lo que debería de cumplir un presupuesto. Hay diferentes planteamientos en el cual ellos consideran las diferentes formas en las que se debería gastar el dinero. Por ejemplo, el famoso 70-20-10, que nos dice que el 70% de nuestros ingresos es el que deberíamos de gastar. ¿Para qué? Para poder ahorrar el 20% y de esa forma podamos donar el restante 10%. Y existe otro también que es muy famoso, el famoso 50-30-20, que nos dice que el 50% de nuestros ingresos lo deberíamos de gastar para todas aquellas necesidades, cosas que necesitamos para poder sobrevivir, producir, para que el 30% se lo dediquemos a todas aquellas cosas que deseamos, entretenimiento o cosas que queramos adquirir, con el fin de poder ahorrar el 20% para de alguna forma amortiguar cualquier emergencia o planificar para los días o años que ya no podamos trabajar. Yo, Coyote Financiero, tengo mi propia versión de lo que considero deberían de ser estos porcentajes. Y esto después de una extensa carrera analizando más de 10,000 presupuestos mensuales y también tomando en consideración la forma en la cual el gobierno, las compañías y a un nivel personal vivimos en esta economía aquí en Estados Unidos. Yo considero de que estos son los porcentajes en los cuales una persona debería de gastar sus ingresos. El 30% en vivienda, el 15% en transportación, el 10% en alimentación, el 5% en utilidades, el 10% en entretenimiento, otro 10% en endeudamiento para poder ahorrar el 10% de sus ingresos y poder invertir el 10% de sus ingresos. ¿Qué significa eso? Vamos a tomar un salario promedio, un ingreso promedio de $3,000. Si una persona gana $3,000, no debería gastar más del 30% de sus ingresos, o en otras palabras, $900 en vivienda. No debería gastar más del 15%, o en otras palabras, $450 en transportación. No debería gastar más del 10% de sus ingresos, o en este caso $300 en alimentación. No debería gastar más del 5% o $150 al mes en utilidades para poder obviamente disfrutar la vida y solamente destinar el 10% en entretenimiento o $300 y 10% para el endeudamiento, que suele ser bueno si lo sabemos administrar, o otros $300 con el fin de poder invertir o ahorrar en este caso el 10% o $300 al mes y poder invertir otro 10% o $300, el cual nos da un total, el 100% de nuestro ingreso, o $3,000. Ganamos 3,000, gastamos 3,000 y de esta forma obviamente los administramos. Ahora bien, ¿qué gastos deberíamos de poner en cada una de estas categorías?
Por ejemplo, vivienda, todo aquello que, por ejemplo, represente si rentas, tu renta, o si es tu propia casa, ¿no? El pago de la hipoteca, el seguro de incendio, los taxes de la propiedad y el mantenimiento. Todo aquel gasto que hagas en estas categorías va a entrar al gasto de vivienda. Transportación, si estás arrendando, la cuota, el seguro del carro, lo que gastas mensualmente en gasolina y obviamente el mantenimiento. Alimentación, el supermercado, cuando vas a la tiendita de la esquina, todo aquello que necesitamos para poder vivir. Utilidades, el gas para cocinar, la electricidad, la basura. Si obviamente no es tu propia casa, tienes que tú cubrir ese gasto. El internet, el cable, entretenimiento, todas aquellas saliditas que damos, cada vez que vamos a un restaurante, cada vez que salimos a un club, cada vez que posiblemente vamos al cine, cada vez que nos damos un viajecito, todo eso es entretenimiento. Endeudamiento, tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos estudiantiles, tarjeta de departamentos específicos, alguna deuda que hayamos obtenido sobre una propiedad. Ahorro, ¿dónde está el ahorro? Todo aquello que tengamos en efectivo, todo aquello que tengamos en una cuenta de ahorro, un money market account o una certificate of deposit o lo que comúnmente se llama como un CD. Inversión, todo aquello que posiblemente invirtamos, ¿no? En bienes raíces, en el 401k, en acciones, en bonos, en fondos mutuos, todo aquello que nos vaya a generar un interés o una rentabilidad. ¿Por qué yo divido las categorías en 3 subcategorías? Y quiero que ahora piensen como que fuera un semáforo en el cual las 2 categorías que deberías meterle todo luz verde son ahorro e inversión. Las categorías que deberías tener mucha cautela son vivienda, transportación, alimentación y utilidades. Y a las que, de poderse, deberías de frenar completamente, especialmente si tienes una vida económica desbalanceada, es el entretenimiento y el endeudamiento. Ahora bien, ¿por qué es tan importante tener un presupuesto? ¿Y por qué es tan difícil? Y yo creo que aquí tenemos que analizar esto a los 3 niveles. Al nivel macro, que es lo que hace el gobierno; micro, que es lo que posiblemente no está pasando con las compañías; y a un nivel personal. En el nivel macro, ¿qué tenemos? Vivimos en una economía que depende del 70% del consumo. Es imposible de que el gobierno permita que se frene el consumo. Por esa razón, a veces permiten que otras entidades hagan gestiones para poder impedir que podamos tener una vida balanceada. Lo otro es de que todo lo que pasa en este país usualmente tiene un fin: cogernos la atención o la información, y eso lo hacen con el motivo de podernos vender algo. La atención, todos los medios de comunicación, radio, televisión, todos los títeres, todos los payasos, toda la gente que obviamente nos entretiene, lo hacen para tener nuestra atención y de esa forma podernos vender estupideces. Y lo otro, que eso yo creo que estalló desde que se inició el internet, y especialmente ahora con estas plataformas o redes sociales, información, que a veces no nos damos cuenta que no existe. There's no such thing as a free lunch. Nada es gratis. Nosotros o nos prestan una plataforma, sea cualquier red social, con el fin de obtenernos la información y de esa forma enchorizarnos. ¿Qué pasa ahora a un nivel micro? Las compañías. ¿Qué es lo que hacen las compañías actualmente para poder hacer casi imposible que tengamos una vida balanceada? No se miden. Ninguna de las compañías que nos ofrecen los gastos que tenemos, ¿no?, sobre estas categorías, ninguno respetan, porque en realidad no lo tienen, un freno para decirnos: ¿sabes qué? Si tienes estos ingresos, yo solamente te puedo ofrecer un préstamo, venderte algo si solamente destinas esto de tu ingreso. 2, al no tener ningún freno, tienen luz verde para ofrecernos préstamos en los cuales podemos mentir, o ellos mismos pueden mentir. No importa cuánto ganes, ellos se ingenúan o crean el ingreso, no verifican nada para poderte ofrecer eso. Y lo último es la cantidad de dinero que están invirtiendo en publicidad. Entonces eso es a un nivel micro. Y a un nivel personal, que también creo que a todos los niveles tenemos que asumir un nivel de responsabilidad, es que lastimosamente vivimos en una realidad distorsionada. Cuando entramos especialmente con las redes sociales, pensamos de que todo es perfecto. Es increíble que en las redes sociales solo hay gente rica, que no tiene problemas, que tiene buenos cuerpos, que siempre va a los mejores hoteles, a los mejores restaurantes, que viste de la mejor forma. Nadie plancha, nadie tiene problemas, nadie está triste. Entonces, lastimosamente, yo creo que vivimos en una realidad ficticia. Todo es creado.
Lo otro es de que, por ende, nos hemos acostumbrado a la gratificación inmediata. O sea, me siento estresado porque vi a una persona que posiblemente es más delgada que yo, más bonita que yo, tiene más dinero que yo. Voy y compro algo porque con eso se me quita el estrés. Entonces, por eso es un poco difícil mantener un presupuesto. Lo otro es que en realidad desconocemos de cómo trabaja el crédito. Pensamos de que es dinero gratis, no sabemos en realidad cuáles son las consecuencias y a veces no medimos nuestras acciones. Y lo último finalmente es de que simplemente no sabemos de lo importante que es un presupuesto en nuestras vidas financieras. No sabemos los beneficios, que es lo que pretendemos hacer con este video. En cada uno de esta serie que vamos a hacer de cómo explicar los presupuestos y para qué sirven, cómo planificarlo y cómo, si ya tenemos una de esas categorías malas, cómo ajustarla, siempre voy a dar un planteamiento que lo podemos ver tal vez táctico, como el fútbol. Y quiero que vean las categorías desde otro punto de vista. Por ejemplo, hay dos categorías que yo considero que no deberíamos de sacrificar sobre ninguna razón. Bueno, primero que nada, las utilidades no es como que tenemos muchas opciones, o sea, estas las necesitamos para poder sobrevivir. Se pueden negociar, pero creo que no hay mucha opción. Hay algunas también que podemos eliminar, que voy a entrar en detalles en eso. Pero la que sí definitivamente no deberíamos de sacrificar, que deberíamos de, sin duda alguna, respetar el porcentaje de la alimentación. Y lastimosamente esta es la que primero sacrificamos. Después viene una de las categorías que yo considero de que podemos eliminar completamente, que es el entretenimiento. No quiero que me malinterpreten. Si ustedes tienen una vida balanceada, tienen sus ahorritos, tienen buenas inversiones, son sensatos con su dinero, pues métanle, no hay ningún problema. Pero la persona que tiene una vida horrible, desbalanceada, lo primero que debería eliminar, erradicar completamente es el entretenimiento. Y la otra categoría, que aquí vienen tres, que es endeudamiento, transportación y vivienda. Estas tres categorías hay que tener mucho cuidado porque aquí es donde las compañías no se miden al prestarnos el dinero. El propósito de monitorear estas categorías es para poder ahorrar y finalmente, una vez de que ya tengamos un buen ahorro y tengamos ciertas cosas ya establecidas, podamos ahora sí invertir. En resumen, creo que una de las ventajas por las cuales deberíamos de tener un presupuesto es porque, primero que nada, nos da control de nuestras vidas. Otro es de que podemos ahorrar. Que la gente ya no es que no quiera ahorrar, es que no puede. Si ahorramos, vamos a poder invertir. Y la inversión yo creo que no debería ser tanto para enriquecernos, no, que simplemente para que cuando lleguemos a una edad en la cual ya no podamos producir, ya no podamos trabajar, tengamos algo y no dependamos ni del gobierno, ni de nuestros familiares, ni seamos un cargo para nuestros hijos. Y finalmente, vivir bien. O sea, un presupuesto, yo creo que el objetivo final debería ser ese. O sea, tomar control de nuestras finanzas para que al final del día podamos disfrutar de la vida al máximo. ¿Qué desventajas tiene el no tener un presupuesto, el tener un descontrol total de nuestras finanzas, no saber exactamente en qué estamos gastando nuestro dinero, no saber exactamente cuánto estás gastando o estás sobreendeudado, no debiste de comprar esa propiedad o posiblemente debiste de ahorrar más dinero o posiblemente estás viviendo en una área en la cual tus ingresos no te lo deberían de permitir? Lo otro es, cuando tenemos descontrol, empezamos a sufrir de estrés. Lo otro es negligencia familiar. Cuando estamos sobreendeudados, no sabemos exactamente en qué estamos gastando, no nos alcanza el dinero, vamos a descuidar algo. Y usualmente es la alimentación o la familia. Eso yo creo que es uno de los problemas. Y lo último, la salud. ¿Cuántas personas no fallecen debido a ese estrés? Ahora, al tener que tener 3 empleos para poder cubrir no todos sus gastos, descuidaron su salud, la alimentación. Entonces yo creo que es sin duda un plan, como dicen, el que no planifica, automáticamente planifica su fracaso.